Buenos días, mis queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con la clase de célula. Previo a esto, quiero recordarles que en las clases pasadas hemos nosotros revisado todo lo concerniente a los instrumentos y las técnicas que nos permiten los avances que tenemos acerca del conocimiento de la célula. Si bien es cierto, tenemos un PowerPoint de cada uno de los temas que va acompañado de un video. Algunos de repente se les está haciendo un poquito complicado estudiar, pero no creo que debiera hacerlo. Al contrario, debemos aprovechar el hecho de que tenemos el video y que tenemos los PowerPoint y además tenemos la bibliografía correspondiente para revisar constantemente los temas. Entonces, la manera correcta es si yo estoy grabando un video para ustedes y tratando de facilitarles el aprendizaje, pues lo vamos a complementar con las diapositivas que tenemos ya colgadas del tema respectivo. Además, en las horas indicadas en nuestro horario, estamos entrando a un foro, a un chat, donde podemos hacer las preguntas de lo que al leer o al escuchar la clase no hubiésemos entendido. Entonces, estamos utilizando estamos valiéndonos de diferentes medios para poder llegar a ustedes. Es un reto tanto para los docentes como para los estudiantes el lograr un buen aprendizaje. Pues bien, entonces vamos a empezar trabajando con nuestras diapositivas. El tema que vamos a tratar ya está colgado en su aula virtual, por lo tanto cada uno de ustedes puede descargarlo, puede abrirlo y vamos a ver que dice biología celular, la célula, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir qué es la célula. ¿Qué es la célula? Yo les pregunto a ustedes y desde que estamos en el colegio nosotros sabemos qué es la célula y podemos describirla de memoria. Decimos la célula es la unidad morfológica, fisiológica, bioquímica y genética de todo organismo vivo. ¿Correcto? Es una definición bastante compleja. Como también puedo dar una definición mucho más sencilla, mucho más simple, pero que también la vamos a analizar y decimos son los bloques con los que se construyen toda forma de vida. Eso lo hemos repetido desde la primera clase. Pues, ¿qué quiere decir bloques con los que se construye toda forma de vida? Que para que exista vida, para que haya vida, quiere decir que existe una célula o existe un conjunto de células. Entonces, cuando nosotros decimos son los bloques, es como los ladrillos con los que se construye una casa de material noble. Si es una casa construida, pues no puede existir esta si no están presentes los ladrillos. Entonces, a eso nos referimos con esta lírica definición de célula, pero también podemos analizar la otra definición, donde decimos que es la unidad bioquímica, morfológica, funcional y genética de todo organismo vivo. ¿Qué significa bioquímica? ¿Qué es bioquímica? Que tiene una serie de elementos que permiten la vida. Ustedes llevan una asignatura de bioquímica donde van a estudiar todas las moléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, todos los elementos que permiten la vida, como vamos a ir analizando más adelante. Cuando decimos en la unidad morfológica, ¿qué quiere decir? Que la estructura de todos los organismos, desde los más simples hasta los más complejos, tenemos la presencia de las células. Cuando decimos fisiológica o funcional, ¿a qué nos referimos? Que una célula puede realizar todas las funciones que realiza un organismo. Y lo vamos a ver cuando hagamos los tipos de células que podemos encontrar, la clasificación de células, ¿no? Los diferentes reinos que existen en la Tierra, ¿no? Entonces, decimos es la unidad fisiológica porque realiza todas las funciones. Una célula puede vivir individualmente, como lo hace un protozoario, por ejemplo, y realiza todas las funciones. En el caso de un organismo como el nuestro, estamos formados por millones de células y esos millones de células se especializan en cumplir determinadas funciones. ¿Por qué decimos que es la unidad genética? En la última parte de nuestro curso nosotros vamos a llevar el capítulo de genética, de fundamentos de genética humana. En la célula tenemos nosotros el núcleo y dentro del núcleo el material genético que se va transmitiendo de generación en generación, que también lo vamos a entender perfectamente cuando hagamos el capítulo de genético. Entonces, la definición
queda clara, ¿no? La podemos analizar y decimos por qué consideramos a la célula como los bloques con los que se construye toda forma de vida, o por qué decimos que la célula es la unidad bioquímica, morfológica, fisiológica y genética de todo organismo vivo. Pues bien, mire, hace 1400 millones de años aparecieron las células en el mundo. Aparecieron las células. Y desde esa fecha, recién en 1665, es que las pudimos observar. Y ya sabemos, gracias a la fabricación de los microscopios, ¿no? Las técnicas que hoy nos permiten no solamente ver la estructura de la célula, que como ya les mostré en la clase de microscopía, una cosa es la estructura y otra cosa es la ultraestructura, ¿correcto? Bien, en base a estos primeros conocimientos y a estos avances en la observación de las células en los primeros microscopios ópticos, es que dos investigadores, Sladen y Schwann, postulan una teoría, ¿no? Y existe una teoría celular. ¿Y qué nos indica esa teoría celular? Que todos los seres vivos están formados por células y por producto de sus secreciones o sus productos de secreción. Miren ustedes cómo este primer principio de la teoría celular, al decir todos los seres vivos están formados por células, reafirma la definición que nosotros decíamos de célula, que era la unidad morfológica de todo organismo vivo, ¿no? Pero además dice, y por su producto de secreción. Cuando nosotros analicemos la infinidad de células que están constituyendo nuestro organismo, vamos a ver que todas ellas contribuyen de una u otra manera para el equilibrio en las funciones de ese organismo. Entonces puede hacerse a través de la producción de ciertas sustancias, como vamos a ver, que hay células especializadas en eso. El otro principio menciona que todas las células proceden de otras células preexistentes, o sea, no aparecen como una magia, no, todas las células proceden de otras que ya existieron antes. Con esto reafirmamos una de las capacidades de toda célula, que es la reproducción. Luego dice que la célula es la unidad bioquímica, morfológica, fisiológica y genética de la vida, y esa es la definición más completa que podemos dar nosotros de definición de célula. Luego, nosotros tenemos y atribuimos algunas características para determinar células. Por ejemplo, yo digo, un virus como en el que en este momento está generándonos tanto problema de salud, que todos somos conscientes de eso, ¿es un organismo vivo? ¿Es una célula completa? No. No. El virus es una molécula de ADN o de RNA que puede estar cubierta por lípidos, como el coronavirus. Por eso nos dicen que al lavarnos con jabón disolvemos la grasa e inactivamos pues, la molécula que está protegida dentro, o el alcohol igualmente, ¿no? ¿Por qué decimos que no es una célula? Porque para ser una célula tendría que tener estas características que nosotros las conocemos de toda célula, y que es, primera, producen y transforman energía para metabolismo, crecimiento y reproducción. O sea, ellas mismas producen y transforman su energía para poder desarrollar funciones metabólicas, para poder crecer, para poder reproducirse. ¿Esto podría ser una bacteria? Sí. ¿Esto podría ser un protozoario? Sí. ¿Esto hacen las células de nuestro organismo? Sí. Pero esta función, ¿la podrá desarrollar un virus? No. Porque el virus, para poder metabolizar, para poder crecer, para poder reproducirse, hace uso del material genético de otra célula. Por eso es que el virus infecta y utiliza la maquinaria para metabolizar, para crecer y reproducirse. Mientras que las otras células sí lo hacen. Las bacterias, he dicho, miren. He dicho los protozoarios son unicelulares. He dicho
o las células de la piel, por ejemplo, o las células del páncreas. Todas ellas pueden cumplir esta función. Además, las células sintetizan moléculas complejas en base a elementos inertes que toman del medio ambiente. Las células de nuestro organismo, que es el organismo superior, y que en conjunto son millones, como lo mencioné hace un momento, están especializadas en sintetizar moléculas complejas en base a elementos que toman del medio. Por poner un ejemplo, nosotros ingerimos nuestros alimentos. ¿Y qué es lo que ingerimos básicamente en nuestros alimentos? Proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, agua, sales minerales, vitaminas. Pues todos esos elementos nosotros los metabolizamos. Pasan a nuestra sangre y se distribuyen a través de todas nuestras células. Y nuestras células toman de las proteínas que hemos ingerido y que se han desdoblado hasta convertirse en aminoácidos, van a tomar esos aminoácidos. ¿Para qué? Para fabricar nuevamente proteínas. Entonces decimos síntesis de moléculas complejas en base a elementos inertes que toman del medio ambiente. Se reproducen usando su propio sistema metabólico, ¿no? Entonces, miren ustedes las características que conciernen a una célula. Para ser una célula, tiene que cumplir todas estas características. Y acabo de describirlas. En nuestro planeta existen dos tipos de células bien definidas, las células procariontes y las células eucariontes, como nosotros lo podemos ver acá, la célula procarionte y la célula eucarionte. ¿Cuál es una célula procarionte o procariota? A veces ustedes se confunden y piensan que son cosas diferentes. No, son sinónimos, ¿no? Una célula procarionte son las bacterias, las cianobacterias que llamaban antes. Estas bacterias se caracterizan por tener un tamaño de 1 a 10 micras, o sea, pequeñitas. Y algunas están por debajo, por 0.5 micras. Pero son muy pequeñitas. ¿Pero se pueden observar al microscopio? La gran mayoría sí. Estas células procariontes, para ser consideradas células, realizan metabolismo y este puede ser anaeróbico o aeróbico. Dos tipos de metabolismo. O sea, pueden reproducirse, vivir en condiciones de presencia de oxígeno o de ausencia de él. Generalmente los procariontes se encuentran como organismos unicelulares. Estos procariontes no tienen un núcleo definido, no tienen compartimientos en su citoplasma, ni presentan organoides membranosos. En la parte inferior de nuestra diapositiva podemos ver ahí una bacteria. Yo quisiera comentar un poquito de estas bacterias. En nuestro organismo, nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias, muchas de ellas beneficiosas y que permiten el equilibrio en el funcionamiento de nuestros órganos y sistemas. Nos sorprenderemos algunos. Y a ese conjunto de bacterias que están constituyendo nuestro organismo se les denomina la microbiota. Y podemos decirle nosotros la microbiota humana. Escuchen bien, la microbiota humana. ¿Qué es la microbiota humana? Los diferentes tipos de bacterias que colonizan nuestro cuerpo. Las tenemos a nivel de la piel, las tenemos a nivel del intestino, a nivel de las vías respiratorias, a nivel de la cavidad oral y en todo nuestro organismo. Tanto así, jóvenes, que la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro organismo sobrepasa en número a la cantidad de células que está formando nuestro organismo.
Y como vuelvo a repetir, son sumamente importantes. Hay una nueva área de investigación relacionada con este grupo de células procariontes, bacterias, básicamente como el Escherichia coli y otro gran número de bacterias ya identificadas que están siendo estudiadas y que en conjunto han sido, miren, consideradas como un superórgano. Así como nosotros tenemos el corazón, tenemos el hígado, tenemos los pulmones, etcétera, tenemos un conjunto de bacterias denominado microbiota, que se le ha denominado el superórgano. ¿Y por qué un superórgano? Porque, como vuelvo a repetir, si bien es cierto, existen algunas bacterias que pueden ser perjudiciales y que pueden originar patologías, hay una gran cantidad de las mismas que son beneficiosas. Y que bueno, en algún momento vamos a comentar más acerca de este tópico, pero tomen en cuenta eso. Y es más, en este momento ya no solamente decimos la microbiota, que como bien dije, ¿qué es? Es el conjunto de bacterias que colonizan nuestro cuerpo y que gran parte son beneficiosas. ¿Y qué es el microbioma? Esas bacterias, si bien es cierto, no tienen un núcleo definido, pero sí tienen un ADN. Sí se dividen o se reproducen, porque son consideradas células y hemos dicho que para ser consideradas células tienen la capacidad de ¿qué? De crecer, de reproducirse, de metabolizar. Entonces, estas bacterias tienen ese material genético. Y ustedes saben que el material genético está constituido por la molécula de ADN. Y en la molécula de ADN, ¿qué tenemos nosotros? Genes. ¿Qué son los genes? Segmentos de ADN que codifican para proteínas, por decirlo en un sentido restringido. Entonces, esas bacterias expresan esos genes y producen proteínas. Y esas proteínas son las que utilizamos nosotros en beneficio para que haya equilibrio en nuestro organismo. He querido comentarles esto porque esto es un tema de actualidad y que seguramente en el futuro, cuando ustedes sean médicos, van a encontrarse con gran cantidad de avances referidos a esta microbiota, a este microbioma. Pero debemos saber por lo menos qué es la microbiota, qué es el microbioma y por qué está constituido. Bien, el otro grupo de células que tenemos son las células eucariotas o eucariontes. Y esas células eucariotas o eucariontes incluyen ¿a quién? A los protozoarios, a los hongos, a las plantas, a los animales y al hombre. O sea, cuando digo a los protozoarios, a los hongos, y ya hablo de plantas, animales, quiere decir que en las plantas tenemos muchas células constituyendo una planta o un animal o el hombre. Y estas células van a tener dimensiones mucho mayores, sus dimensiones van de 10 a 100 o más micras de longitud, muy fácilmente de visualizar al microscopio óptico y por supuesto al microscopio electrónico para estudiar su ultraestructura. Estas solamente van a tener un metabolismo aeróbico, no el anaeróbico como decíamos en las bacterias. Su organización básicamente es pluricelular, están formando organismos pluricelulares con diferentes tipos celulares como los tenemos en nuestro cuerpo. Las células que nosotros vamos a referirnos en este curso son las células eucariontes, son las células que están formando nuestro organismo, pero sin dejar de lado la importancia que tiene la microbiota que había mencionado hace un momento, porque es todo una línea de investigación y que tiene que ver mucho con la salud de los diferentes órganos y sistemas. En la siguiente diapositiva nosotros estamos viendo la complejidad que existe en la constitución de los diferentes elementos que finalmente van a formar un organismo. No podemos dejar de lado
el partir de lo más simple a lo más complejo. ¿Y qué tenemos acá? El átomo, la molécula, las macromoléculas, los organoides celulares, la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas y finalmente el hombre, ¿no? Si nosotros analizamos cada uno de estos elementos, los que vamos a tomar en cuenta mucho, ustedes van a ver en química, los átomos y otros elementos, también las moléculas, pero nosotros acá nos centramos en la molécula. Por ejemplo, las moléculas, ¿cuáles son moléculas? Los aminoácidos, los monosacáridos, las macromoléculas, mucho más grandes, las proteínas. Y los ácidos nucleicos, ¿no? Estas macromoléculas están constituyendo, ¿qué? Los organoides, porque cuando nosotros hablemos de organoides, vamos a ver que los organoides son los elementos que se encuentran dentro de la célula, componentes de la célula, están en el citoplasma, que tienen una ultraestructura y una función definida. Pero también tenemos las inclusiones, que son componentes de la célula que no tienen una ultraestructura definida, pueden estar presentes dentro de la célula o pueden ser producto del metabolismo y estar temporalmente. Luego, en los niveles, en la complejidad ascendente, ¿qué tenemos? La célula, justamente lo que estamos estudiando, y ahí estamos observando una célula, un esquema de una célula vista al microscopio óptico, donde podemos ver el núcleo, el citoplasma, con una serie de puntos que deben corresponder a los diferentes organoides, que muchas veces los identificamos teniendo en consideración el tipo de célula y una coloración o una técnica especial que pone en evidencia los diferentes organoides, como lo vamos a estudiar en la práctica, y estas células se acoplan, se asocian, formando diferentes tejidos. Básicamente en nuestro cuerpo tenemos 4 tejidos. ¿Cuáles son esos 4 tejidos? Epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Son los 4 tejidos, y esos 4 tejidos están constituyendo los diferentes órganos, y los órganos se agrupan formando los sistemas para constituir finalmente el cuerpo humano, que es el que vamos a estudiar. Pero el hombre no vive aislado, el hombre no vive aislado, el hombre vive en comunidad, o sea, no podemos vivir aislados, dependemos de un ecosistema y vivimos formando una población. ¿Y qué es una población? Es un conjunto de seres que comparten un espacio, un conjunto de individuos de una misma especie que comparten un espacio o que viven en una misma zona y en un mismo momento. Nosotros tenemos acá una población de estudiantes, tenemos una población en la ciudad de Arequipa, tenemos la población a nivel del Perú, o sea, todo ya es un conjunto de individuos. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, ubicarnos en los niveles de complejidad ascendente para llegar hasta el ser humano, pero sin olvidarnos de estos elementos, porque estos elementos simples, principalmente el que estamos estudiando en nuestro curso, que es la célula tenemos que conocerla perfectamente, tenemos que ver las funciones que cumple esta célula, porque gracias a que estas células que están constituyendo los tejidos, los órganos, los sistemas y todo nuestro cuerpo están funcionando adecuadamente, es que nosotros tenemos salud. Cuando algún grupo de estas células, un conjunto de estas células, falla en sus funciones específicas, se traduce en una falla a nivel de un tejido, a nivel de un órgano o a nivel de un organismo. ¿Y se produce qué? La enfermedad. Pues entonces para el médico es indispensable el conocer, el saber cómo está constituida la célula, cómo funciona la célula, para poder identificar a qué nivel se está produciendo una falla, a qué nivel se está generando una alteración en la función que está repercutiendo en la alteración de las funciones y poniendo en riesgo la vida de un individuo. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene el conocimiento de la célula. Imaginémonos, solo por poner un ejemplo, nosotros tenemos células, así como esta que está en nuestra diapositiva, unas células con su núcleo, miren, tiene ahí su membrana,
o el borde de la célula, que es donde estaría localizada la membrana, ¿no? Tiene los organoides, tiene una zona superior, que es la zona apical. Imaginémonos que esta es una célula que está constituyendo la pared de un tubo a nivel del riñón, ¿correcto? Pues esta célula, entre sus funciones, estoy hablando del túbulo contorneado proximal del riñón, tiene la función de reabsorber, recuperar gran cantidad de líquido, gran cantidad de sodio, gran cantidad de potasio, gran cantidad de elementos que se han filtrado a nivel del riñón, a nivel del glomérulo, que han producido el ultrafiltrado y que deben ser recuperados para producirse la orina, por ejemplo. Pero si esta célula no está recuperando la totalidad de lo que debiera recuperar, pues lógicamente, ¿qué está sucediendo? Este organismo está perdiendo mayor cantidad de líquido, por decir, mayor cantidad de sodio, de potasio o de proteínas o de una serie de elementos que debiera recuperar. ¿Y en qué se va a traducir eso? En una patología, que la vamos a estudiar con detalle cuando vayamos avanzando en nuestro curso. Entonces, es importante entender cómo es que funciona cada tipo celular, cómo está constituida cada una de estas células para poder entender su funcionamiento y para poder entender la repercusión en la salud posteriormente. Bien, la siguiente diapositiva, habíamos terminado de mencionar los niveles de organización en forma ascendente, desde el átomo, la molécula, la macromolécula, el organoide, la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas, hasta llegar al cuerpo humano, ¿no? Y a la población, que es el nivel social, son los diferentes niveles. Pues aquí en la siguiente diapositiva, miren, ustedes tienen los diferentes reinos. Yo no había mencionado este reino. Los reinos que tenemos son el arqueabacteria. Luego tenemos las procariontes, donde están las bacterias y las eubacterias, verdaderas bacterias, el reino protista, los hongos, los animales, las plantas. Pues aquí, ¿para qué hemos puesto esta diapositiva? Para que nos demos cuenta nosotros que aquí en la parte inferior nosotros tenemos organismos, básicamente organismos unicelulares, que son las bacterias, ya les mencioné. Los protozoarios son eucariontes, pero ya son, también hay organismos unicelulares y algunos pluricelulares, y todos los demás ya entran dentro de los organismos pluricelulares. Bien, hemos hablado de las células, hemos mencionado algunas características que tienen las células, algunas particularidades que tienen las células, pero también las células tienen una serie de propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades que tienen las células? Bueno, si es un organismo unicelular, tiene todas las propiedades, o sea, tiene todas las propiedades que voy a mencionar, pero no tan desarrolladas, ¿no? Cuando yo quiero desarrollar o realizar muchas actividades, sí las puedo realizar, pero no me voy a especializar. En el caso de nuestro organismo, los grupos celulares se especializan en determinadas funciones, por lo tanto, desarrollan esas propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades de la célula? Tenemos la irritabilidad. ¿Qué significa irritabilidad? Irritabilidad es la capacidad de reaccionar frente a un estímulo. Un ejemplo claro, ¿cuál es? Si yo toco una plancha caliente, el estímulo es ese calor, inmediatamente ¿qué hago? Retiro la mano. ¿Qué elementos han intervenido para que yo haga eso? Desde mis terminaciones nerviosas, que han permitido captar esa sensación de calor y ha transmitido ese estímulo a un centro generador de una respuesta y ha puesto en movimiento todos mis músculos para yo retirar la mano y proteger. Esta irritabilidad está muy desarrollada en gran cantidad de células, principalmente las células nerviosas. ¿Junto con qué? Con la conductividad.
Entonces, la irritabilidad es la capacidad de reaccionar frente a un estímulo y la conductibilidad es la capacidad de transmitir ese estímulo a un centro generador de una respuesta. Entonces tenemos estas dos propiedades, están muy desarrolladas en las células nerviosas. Luego tenemos la contractibilidad. ¿Qué es la contractibilidad? La capacidad de acortar los diámetros. ¿Cuál será la célula que tiene desarrollada la contractibilidad? Las células musculares. Las células musculares, cuando nosotros estudiemos las características específicas dentro del citoplasma de estas células, existen un tipo de proteínas especiales que permiten la contracción muscular. Son la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina. Luego tenemos la absorción. Las células tienen la capacidad de absorber unas más que otras. Hace un momento hablaba de las células del túbulo contorneo proximal del riñón, que tienen la capacidad de recuperar, de reabsorber. ¿Dónde más estará desarrollada esta capacidad? En las células del intestino. En las células de la piel, cuando nosotros nos colocamos una crema, se absorbe rápidamente y lo hace a través de la membrana plasmática que está formando nuestras células. La asimilación. ¿Qué es la asimilar? Es captar ciertos elementos que han sido metabolizados e incorporarlos a nuestra sangre para distribuirlo por toda nuestra economía. La secreción. ¿Qué es secretar? Es diferente de excretar. Secreto un producto nuevo. La secreción es la capacidad de producción de una sustancia. ¿Quiénes tienen desarrollada esta propiedad? Las glándulas. Las glándulas secretan, sean glándulas exocrinas o glándulas endocrinas. La excreción es muy diferente. Es eliminar un producto de desecho. La respiración, el crecimiento, la reproducción, creo que huelgan comentarios en estas propiedades que estamos mencionando referentes a la célula. También vamos a mencionar algunas características de la célula. Como yo les indiqué, en nuestro organismo tenemos millones de células y casi 200 tipos celulares. Pues esos tipos celulares adquieren diferentes formas. Su forma va a ser variable. Su forma celular va a ser variable. Al comienzo a ustedes les va a ser un poquito complicado el identificar al microscopio. No se van a preocupar mucho, porque todos pasamos por los mismos problemas. Cuando yo me enfrenté la primera vez a un microscopio y me indicaban que las células planas, las células cúbicas, las cilíndricas, yo andaba muy preocupada y decía, yo lo veo todo igual. Pues así no sucede, pero nuestro cerebro tiene una plasticidad enorme. Y al hacer el ejercicio de observar al microscopio y plasmar en nuestra guía lo que observamos va a hacer que nosotros vayamos adquiriendo la capacidad de sí hacer un diagnóstico diferencial de las formas celulares. Miren aquí en la diapositiva, donde tenemos forma celular e indica que es variable, tenemos acá un esquema en el lado izquierdo donde vemos los núcleos, esas estructuras redonditas que estamos viendo ahí. Ojito, cuidado, en el lado izquierdo, miren, ahí tienen un núcleo con un nucleolo más notorio en el centro. Y ustedes dirán, pero ¿y dónde está la célula? Pues si yo ubico el núcleo, ya sea en esa o sea en las que están pegadas a ellas, miren, acá tenemos una forma del núcleo, acá tenemos otra forma del núcleo. Pues esa forma del núcleo me está indicando la forma de la célula. Si yo tengo un núcleo redondo, como el que estoy observando acá, con su nucleolo y sus granitos de cromatina, pues yo trazo los límites celulares con respecto al otro núcleo que tengo cercano. Y entonces voy a determinar que la forma de esa célula es una célula cúbica. En cambio, si veo estos núcleos aplanados, lógicamente, esa célula va a ser una célula plana o una célula fusiforme. Este ejercicio de identificación de forma celular lo vamos a ver nosotros con mucha paciencia cuando hagamos la parte práctica. Por ahora, lo que tenemos que familiarizarnos es con identificar. A veces confundimos, a veces pensamos
que miren en la figura que tenemos aquí, en la diapositiva que estamos siguiendo, donde dice la célula, donde dice forma variable, tipos celulares procariontes y eucariontes que hemos descrito, donde dice el tamaño de 5 a 150 micras, pues ahí al lado izquierdo estamos viendo una fotografía y ahí estamos observando todos esos círculos que vemos redonditos son los núcleos. En algunos casos se visualiza claramente en el centro que el nucleolo y esos granulitos que están ahí alrededor vendrían a constituir la cromatina. La cromatina que le estudiaremos con mayor detalle cuando hagamos núcleo. Vemos acá varios núcleos entonces, varios núcleos. Algunos no se mira bien el nucleolo, en este sí se mira bien el nucleolo, pero vemos la mayor parte de estos núcleos corresponden a células cúbicas. Pero ahí vemos algunos núcleos en otra posición y en otra forma corresponden a células aplanadas o células fusiformes. La siguiente diapositiva son una serie de formas celulares. Pues las formas celulares que vamos a encontrar en nuestro organismo son inmensas. Ahí tenemos con el número 1, eso por ejemplo corresponde a una célula redonda. Estamos viendo una célula redonda, miren. Es el núcleo de un glóbulo blanco. Y dirán, hay 4 núcleos. No son 4 núcleos, es un núcleo que está segmentado, pero unido. Solamente está formado por 4 lóbulos. Es un segmentado, es un glóbulo blanco. En el número 2, miren, tenemos unas células poliédricas. Noten ustedes, justamente donde está la flechita que nos señala el número 2, noten una célula poliédrica que inclusive, muy curiosamente, nos está mostrando 2 núcleos. ¿Es que hay células binucleadas? Sí, hay células binucleadas, como lo veremos más adelante. Pero la figura número 2 nos está mostrando una célula poliédrica. Miren ustedes la forma y la presencia de 2 núcleos. En el número 3, noten ustedes las células. Dirán, ¿y qué forma celular tiene esto? Los núcleos son esos moraditos y son alargados. Y miren, la célula es alta. Justo donde está el número 3 sale una flecha y nos señala acá la parte apical y la parte basal. Y miren el núcleo, los núcleos ahí, y nos está mostrando células cilíndricas. Y en el número 4, fíjense ustedes, nos está mostrando una célula en forma de cáliz. ¿Ya? En forma de cáliz, o sea, vemos otra forma celular. En el número 5, fíjense, corresponde a glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos también son ovoides, ¿no? No tienen núcleo los glóbulos rojos. Y en el número 6 nos está mostrando una neurona. Nosotros tenemos en mente la neurona como una estrellita. Pues recuerden que estos cortes tienen 5 micras, entonces es imposible que salgan todas las prolongaciones, por eso es que se le ve en forma piramidal y con 2 prolongaciones. Aquí en el número 7, miren este tubito pequeño, se notan unos núcleos aplanados, entonces tenemos células planas. Células planas. Igual en el número 8, miren las células planas. Pues esto es un ejercicio que, como vuelvo a repetir, lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos la parte práctica. Seguimos observando algunas formas celular con mayor detalle. Noten ustedes, empezamos del lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos un tubo. Este es un túbulo del riñón que les comentaba hace un momento. Fíjense la luz del tubo y yo puedo contar acá cuántos núcleos hay. 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. De tal manera que yo trazo los límites y tengo acá 5 células cúbicas. El núcleo de cada una de las células me está mostrando ahí el nucleolo. A continuación, al lado derecho de esa fotografía, tenemos varios núcleos. Ya nos vamos familiarizando con la forma de los núcleos, pero noten ustedes la célula que está en la parte apical. Esta que tiene ahí una N, miren, delimiten la célula y fíjense que tiene 2 núcleos. Y miren la otra célula, parece una raqueta, parece un globo. Estas son células globosas del epitelio de la vejiga. Y acá si continuamos hacia el lado derecho, miren,
en las dos imágenes que tenemos son células cilíndricas. Miren los núcleos en qué posición, qué diferente, una célula cúbica, una célula globosa, una célula cilíndrica. Y por supuesto acá una neurona, una célula que sería una célula estrellada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos vamos familiarizando con la forma celular. ¿Pero qué factores determinan la forma de las células? Hay varios factores que determinan si la célula es plana, si la célula es cúbica, si la célula es cilíndrica, y entre esos factores tenemos en primer lugar la tensión superficial. Las células que se encuentran flotando en un medio líquido, como por ejemplo las células que están en la sangre, tienden a ser ovoides, redondas, como los glóbulos rojos o los glóbulos blancos o los linfocitos. Otro factor que determina la forma celular es la viscosidad del citoplasma. Recuerden que la célula está rodeada de una membrana, ¿no? La célula está rodeada de una membrana y en el caso de las células eucariontes presenta un núcleo también separado en el tiempo y en el espacio rodeado de una membrana. No así en las células procariontes. Pues bien, ese citoplasma, que es la porción de protoplasma, que es como un coloide que está alrededor del núcleo, ese citoplasma mantiene una viscosidad cambiante. A veces está más fluida al estado sol o está más denso al estado gel. Los dos estados coexisten de acuerdo al metabolismo, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al pH, pues esa viscosidad del citoplasma también determina la forma celular. Pero aquí en este citoplasma, miren, ya voy introduciendo otro término que lo vamos a estudiar en algún momento, así como nuestro cuerpo tiene un esqueleto que le permite el movimiento y le da forma, cada una de nuestras células tiene un citoesqueleto que también le da forma y también permite el movimiento intracelular. El otro factor que va a determinar la forma celular son las presiones recíprocas. Recuerden que en nuestro organismo, que es pluricelular, las células se agrupan de acuerdo a su especialidad y en algunos casos están muy juntas, formando capas. Entonces, esas presiones recíprocas que ejercen los grupos celulares también van a determinar la forma de las células. Y la más importante, que la mencionamos al final, es la función que cumple la célula. Es indispensable que la célula adopte una forma que le permita cumplir adecuadamente la función. Por ejemplo, las células de la superficie de la piel, ¿cómo son? Planas, porque permiten el adecuado funcionamiento de nuestra piel. Ustedes imagínense, el piso de nuestra habitación es liso, es plano. Imagínense que a alguien se le ocurra poner el piso lleno de pelotas. ¿Podríamos caminar? No. Pues es igual. La función que cumple la célula es importante y está muy relacionada con la forma que adquiera esta célula. Hasta aquí espero que haya quedado claro todo lo que he querido mencionar acerca de nuestras células, ¿no? Hemos empezado hablando de la definición de célula, hemos hablado de la teoría celular, hemos mencionado los niveles de complejidad ascendente hasta llegar al nivel poblacional, hemos mencionado la presencia de células procariontes y eucariontes, poniendo énfasis en lo que son células eucariontes. Quizás vuelvo a precisar que es una célula procarionte. Una célula procarionte es una bacteria. Y una bacteria se caracteriza ¿por qué? Por tener una pared celular, por tener un citoplasma, y dentro del citoplasma no va a presentar un núcleo separado por una membrana, ni va a presentar compartimientos ni organoides membranosos. En cambio, una célula eucarionte, que son las células en las que nos vamos a centrar, son las células que tienen una membrana plasmática, que tienen un núcleo definido separado por una membrana nuclear, de tal manera que el material genético está separado en el tiempo y en el espacio, en las funciones que las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Es importante también ya
hablar de los componentes. Yo les mencionaba y les observamos las células, y vemos el núcleo, vemos el citoplasma, la membrana plasmática, como ustedes lo van a estudiar, no es visible al microscopio óptico, pero sí al microscopio electrónico, pero es una película que rodea y separa el citoplasma del medio externo. Pues bien, hay algunos términos que tenemos que definir. Por ejemplo, ¿qué es el protoplasma? ¿A qué llamamos protoplasma? El protoplasma es la base física de la vida. Es una definición que a veces pues como que la repetimos simplemente. ¿Qué significa base física de la vida? Sin este protoplasma, nuestras células no podrían funcionar. O sea, nuestra célula contiene una porción de protoplasma. Esa porción de protoplasma que rodea al núcleo le denominamos citoplasma. Este citoplasma es un coloide, es un gel que está constituido por una serie de moléculas que se agrupan formando micelas y que constituyen esta solución coloidal. Como lo mencioné hace un momento, dije, dentro de la célula hay un coloide con aspecto más o menos viscoso que cambia en su estructura de muy líquido, bastante fluido, a más denso. Cuando está muy líquido decimos que está al estado de sol y la solución coloidal con consistencia semisólida está al estado de gel. Y en este citoplasma, que es la porción de protoplasma que rodea el núcleo, ocurre ¿qué? El metabolismo celular. Pues bien, hasta ahí vamos a dejar nuestro primer video referente a la célula y luego continuamos. Entonces, por favor, jovencitos, revisen todo lo referente a lo que acabamos de mencionar y si hay alguna duda, ustedes me la están consultando el día de nuestra clase.